El proceso de la comunicación en el aula. A continuación mencionaré aspectos que dificultan la comunicación en el aula, cómo debe ser la comunicación en el aula y el deber ser de la comunicación del profesor en el aula. Mi nombre es Guadalupe Cisneros de Mendoza y soy alumna de la maestría en docencia. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso comunicativo cuya finalidad es propiciar la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes, competencias, es decir, conseguir que se produzcan aprendizajes. Siguiendo a Bernardo 2011, en una primera vía, el profesor es el emisor de un mensaje, es decir, los contenidos, y el alumno es el receptor del mismo, quien a su vez puede o no mandar nuevas informaciones, es decir, una retroalimentación al emisor, dependiendo de cómo haya recibido y procesado esos mensajes. Si no los mandase, estaríamos ante una enseñanza o comunicación de corte tradicional. En cambio, si los manda, estaríamos ante una comunicación y un proceso de aprendizaje activo que a través del feedback informaría sobre cómo va ese proceso comunicativo educativo. Por otra parte, para la transmisión del mensaje, tanto el emisor como el receptor utilizan algún medio que serían, en este caso, las estrategias, las actividades y los recursos materiales. Cualquier profesional tiene que poner en práctica de uno a otro modo distintos modos de comunicación a lo largo de su carrera. De hecho, una parte muy importante del éxito profesional está ligado a ser un buen comunicador. Hay autores como Tony Buzan que ponen en valor el concepto de inteligencia verbal como uno de los grandes elementos que confiere a aquellos que la dominan más poder. En el caso de los profesionales de la educación, la inmensa mayoría del tiempo se dedica a la comunicación con los alumnos, con otros profesores o con la comunidad educativa. Por tanto, debemos poner gran atención como docentes en el modo en que nos comunicamos, atendiendo a todas las formas de comunicación. Por ello, debemos prestar atención a los aspectos situacionales o ambientales que intervienen en la comunicación, denominados estímulos verbales, vocales, físicos y situacionales o ambientales. Los estímulos verbales son las palabras que utiliza el emisor en el proceso de comunicación, es decir, a lo que dice literalmente las palabras verdaderamente pronunciadas. Estímulos vocales se refiere a la forma en que se pronuncian las palabras utilizadas, es decir, la velocidad con la que se dicen, el volumen, la entonación que se utiliza, etc. Los estímulos físicos nos referimos aquí a aquello que conocemos como el lenguaje corporal, que incluye los gestos, los movimientos y la expresión facial. Y en los estímulos situacionales o ambientales, se hace referencia tanto al contexto en el que se produce la comunicación como al aspecto del que habla. Esto último nos va a transmitir información del emisor, como por ejemplo su estatus dentro de la organización educativa. Por el contrario, la situación nos va a aportar información sobre el entorno en que se da la comunicación, los recursos físicos o cómo se distribuyen estos, etc. Algunos aspectos que dificultan la comunicación en el aula son las llamadas barreras de la comunicación, como las semánticas, que estudian el significado de las palabras, algunas de las cuales tienen múltiples significados. Las barreras físicas, circunstancias del entorno que obstaculizan la comunicación, como ruidos, iluminación, distancia o fallas en los medios de transmisión. Las barreras fisiológicas, estas son deficiencias en las personas, ya sea emisoras o receptoras, que afectan la comunicación. Psicológicas, obstáculos causados por preferencias o aversiones hacia el receptor, el emisor o el mensaje, así como por estados emocionales o prejuicios. Barreras verbales, se refieren a formas de hablar que dificultan la comunicación, como hablar muy rápido o no explicar claramente las cosas.
y las barreras interpersonales, que son problemas entre dos personas que afectan negativamente la comunicación, como suposiciones incorrectas o percepciones divergentes. Existen obstáculos para la comunicación. Para Jennings, estos factores son obstáculos psicológicos y conductuales que interfieren en la comunicación dentro del aula. Por ejemplo, la falta de atención, que consiste en la capacidad del receptor para concentrarse en el mensaje que se transmite, donde se manifiestan distracciones constantes como el ruido, pensamientos, uso del celular, el cansancio, el desinterés o baja motivación, y la escucha superficial o incompleta. La consecuencia que tiene en el aula esta falta de atención es que el mensaje no se comprende totalmente o se pierde información clave. Las interpretaciones erróneas ocurren cuando el mensaje se comprende de manera distinta a la intención del emisor, y esto se debe a diferencias culturales o de contexto, al uso del lenguaje ambiguo o poco claro, a prejuicios, creencias previas o emociones del alumno. Las consecuencias en el aula de este obstáculo de la comunicación es la confusión, errores en las actividades, conflictos o respuestas inadecuadas. El encubrimiento conductual se refiere a cuando el receptor oculta sus verdaderas reacciones, dudas o emociones, fingiendo comprensión o aceptación. Por ejemplo, asentir sin haber entendido, evitar preguntar por miedo o vergüenza, o mostrar una actitud pasiva para no evidenciar dificultades. Esto trae como consecuencia en el aula que el docente cree que el mensaje fue comprendido, pero el aprendizaje no se consolida. Para Jennings, estos obstáculos dificultan la comunicación efectiva, afectan en el aprendizaje y pueden generar malos entendidos si no se identifican y atienden oportunamente. ¿Cómo debe ser la comunicación en el aula? La comunicación en el aula debe ser clara, respetuosa, inclusiva y bidireccional, ya que es la base para un aprendizaje significativo y una convivencia sana. La comunicación en el aula debe ser clara y comprensible, es decir, el uso del lenguaje adecuado a la edad y contexto del alumno es muy importante, así como las instrucciones precisas y ejemplos concretos. Debe ser bidireccional y participativa. El docente no solo transmite información, sino también escucha, y se promueve la participación activa y el diálogo. Debe ser respetuosa y empática. Se valoran las opiniones de todos y se evita el ridículo, la burla o el autoritarismo. Debe ser inclusiva. Considera la diversidad cultural, social, lingüística y emocional. Se adapta a las necesidades educativas de cada estudiante. Debe ser asertiva, es decir, expresar ideas, normas y emociones con firmeza y respeto, y favorecer la resolución pacífica de conflictos. Debe ser motivadora y positiva. Refuerza logros y esfuerzos y utiliza mensajes que estimulan la confianza y el interés por aprender. Debe ser coherente. El tono de voz, gestos y actitudes deben coincidir con el mensaje. El ejemplo del docente comunica tanto como sus palabras. Debe ser contextualizada. Relaciona los contenidos con la vida cotidiana del alumnado y toma en cuenta el entorno social y cultural. Una comunicación adecuada en el aula favorece el aprendizaje significativo, fortalece la convivencia escolar, genera ambientes seguros e inclusivos y mejora la participación y el rendimiento académico. El deber ser en la comunicación verbal y no verbal del profesor implica coherencia, intención pedagógica y sensibilidad humana, ya que ambas formas de comunicación influyen directamente en el clima del aula y en el aprendizaje. En la comunicación verbal del profesor, esta debe de ser clara y estructurada, donde hay explicaciones ordenadas y comprensibles y uso de ejemplos y preguntas guía. Debe ser respetuosa y ética, con un lenguaje adecuado, sin sarcasmos ni descalificaciones, y un trato digno hacia todos los estudiantes. Debe de ser asertiva, donde se expresan normas, acuerdos y correcciones con firmeza y respeto, y se evitan gritos o amenazas. Debe de ser inclusiva.
donde se considera la diversidad cultural, social y de aprendizaje, y se usa un lenguaje no discriminatorio. Motivadora. Refuerza logros y esfuerzos. Emplea palabras que fomentan la autoestima y la confianza. Dialogante. Promueve la participación y la escucha activa y valora las opiniones y preguntas del alumnado. En la comunicación no verbal del profesor, esta debe de ser coherente con el mensaje verbal, es decir, gestos, tono de voz y postura que deben ser reforzados por lo que se dice. Debe ser expresiva y cercana, contacto visual equilibrado, sonrisa y gestos amables que generen confianza, con una postura abierta y segura, evitar abrazos cruzados o actitudes intimidantes y una muestra de disposición al diálogo. Uso adecuado del espacio. Se refiere a que se desplaza por el aula para incluir a todo el grupo y evita permanecer distante o inmóvil. Tono y volumen de voz adecuados. Voz firme, modula y audible y evita tonos agresivos o monótonos. Y control emocional, donde hay manejo consciente de gestos y expresiones ante conflictos y transmite calma y seguridad. La relación entre ambas es que el deber ser del docente es lograr congruencia entre lo que dice y cómo lo dice, ya que los estudiantes perciben primero lo no verbal. Cuando ambas se armonizan, se fortalece la autoridad pedagógica, se genera un ambiente seguro e inclusivo y se mejora la atención y el aprendizaje. En conclusión, el alumno no solo debe aprender contenidos, sino aprender a usar el lenguaje como herramienta para pensar, aprender y participar socialmente. ¿Qué tiene que aprender el alumno? Según Edwards, debe de aprender a usar el lenguaje para construir conocimiento, explicar ideas, razonar y reflexionar. También debe de aprender a pensar en voz alta para comprender mejor. Debe de aprender a participar en interacciones comunicativas y significativas, es decir, dialogar con el docente y con sus compañeros. Debe de aprender a escuchar, a responder y argumentar. También debe de aprender a compartir y negociar significados, es decir, comprender que el conocimiento se construye socialmente y contrastar puntos de vista y llegar a acuerdos. El alumno debe de apropiarse del discurso académico, debe usar progresivamente el lenguaje propio de cada disciplina, pasar del lenguaje cotidiano al lenguaje escolar y científico, y también debe de aprender a regular su propio aprendizaje mediante el lenguaje, es decir, usar el habla interna para planear, controlar y evaluar lo que aprende, y sobre todo desarrollar autonomía cognitiva. Aprender normas de interacción en el aula también es importante, como respetar turnos de palabra y justificar opiniones y aceptar correcciones. El alumno aprende y cuando aprende empieza a participar en prácticas discursivas. Sobre todo aprende a hablar, a escuchar y a interactuar y sobre todo a reflexionar con otros alumnos de su entorno. Gracias.